Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este canal Contraproceso. Una vez más, deseo agradecer a cada uno de ustedes quienes se han ido sumando a este canal y han compartido la información entre sus redes. Agradecer además sus distintos comentarios en la respectiva casilla de los comentarios. En esta oportunidad he querido dedicar este material exclusivamente al concepto de manipulación del lenguaje con fines políticos. Lo primero que debemos saber es que el lenguaje ha sido desde siempre una herramienta poderosa de manipulación para los fines políticos. Ya en los regímenes totalitarios de Stalin y de Hitler se utilizó la manipulación del lenguaje para inducir a la población hacia una determinada forma de pensamiento. Un gran ejemplo de la literatura de este tipo de acciones propagandísticas se refleja en la obra de George Orwell, llamada 1984, donde el autor imaginaba el futuro, pero que la manipulación del lenguaje no era una imaginación de ese futuro, sino una experiencia vivida por el mismo Orwell. Un pasado que había vivido en 1937 en España, donde estuvo a punto de ser fusilado no por el ejército de Franco contra quien combatía, sino que por los agentes de Stalin en Barcelona. El universo que 1984 plantea es una radicalización ficticia de los gobiernos autoritarios que Orwell vio durante la primera mitad del siglo XX. Es preciso recordar que la novela fue publicada solo 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su autor tuvo que diseñar un mundo complejo y una ideología ficticia que se distingue por una gran cohesión interna. La historia se desarrolla en lo que queda de Londres, en el año de 1984. La Tierra entera vive bajo el régimen de 3 superestados en eterna disputa armada. Oceanía, cuyo territorio es el lugar donde se desarrolla el relato, Eurasia y Asia Oriental. Los 3 ejecutan una guerra sin fin por los territorios que ninguna de las potencias aún domina. Este conflicto perpetuo permite y legitima un régimen voraz. Oceanía ejerce una forma de control absoluto que se rige por dispositivos de vigilancia extrema, reescrituras arbitrarias de la historia, cacerías de supuestos opositores y la tentativa de instaurar una neolengua, un lenguaje que pretende anular desde su estructura el pensamiento subversivo. Su sistema político se denomina INSOC, que significa socialismo inglés, y es regido por el Gran Hermano, un amadísimo líder del que sus pobladores solo conocen la imagen y cuya existencia ni siquiera es comparable. Los habitantes de Oceanía viven bajo el asedio de telepantallas, televisores impuestos en todos los lugares para monitorear la vida de la gente y además transmitir los mensajes del partido, que es el gobierno, cuando es necesario. Por lo demás, la administración de Oceanía se divide en 4 ministerios principales. El Ministerio del Amor, que oficialmente se encarga de la ley y el orden, pero cuya función primaria es la tortura y el readoctrinamiento. El Ministerio de la Verdad, dedicado supuestamente a la gestión de las bellas artes, las noticias, la educación y los espectáculos, pero en realidad a cargo de hacer propaganda del partido y reescribir continuamente la historia. El Ministerio de la Abundancia, al que corresponden asuntos económicos, esto es, la manipulación de la escasez y el racionamiento de los bienes para los ciudadanos. Y finalmente, el Ministerio de la Paz, que es el encargado de los asuntos de guerra. La novela sigue la historia de Winston Smith, un hombre de 39 años que habita la región de Oceanía, que solía ser Londres. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, editando la historia. Es el responsable de reescribir la prensa del pasado para adecuarla a la postura oficial del partido. Se trata de un trabajo infinito. La guerra perpetua implica alianzas y rupturas entre los 3 bloques. Y en este sentido, la historia, o la versión oficial que por el poder exige,
no puede cesar de reescribirse. Winston aborrece su trabajo, su precario y sometido estilo de vida, en una pequeña región de su departamento que él considera fuera de la visión de su telepantalla. Winston comienza un diario criticando al partido. El acto, que ya en sí constituye un crimen ante los ojos del régimen, es el inicio de una travesía que lo lleva a Julia, una mujer que le declara su amor y que también repudia el sistema en que ambos están inmersos. Eventualmente, Winston y Julia comienzan una relación en secreto, pues el amor y la aventura erótica son un delito ante la mirada del INSOG. Así, una de las grandes armas del siglo XX es la manipulación del lenguaje para conseguir someter a los demás de forma política. La utilización del lenguaje como instrumento político que va más allá de la mera propaganda lo acabó convirtiéndose en un sistema entretejido de enorme coherencia, de un peso absolutamente irresistible. Fue así como se logró erigir el marxismo-leninismo. Cabe destacar que Lenin era un hereje marxista que hizo algunas enmendaduras a la postura de Karl Marx y lo hizo convencido de que mejoraba la táctica y la estrategia del filósofo alemán. De hecho, Lenin hizo una reforma al marxismo y eso le permitiría posteriormente llegar al poder. Una de las cosas que Lenin consideró fue precisamente la manipulación del lenguaje como un instrumento político. Por ejemplo, el bolchevismo creó por primera vez un término que todavía resulta indispensable en ciencia política: agitprop, agitación y propaganda. Lo que tenía que servirse a las masas no era información, no era educación, no era ni siquiera concientización, sino que lo que había que hacer era agitación y propaganda. Siguiendo el principio leninista de que la mentira es un arma revolucionaria, y esto implicó la manipulación del lenguaje desde distintos puntos de vista. El marxismo-leninismo consiguió crear palabras mordaza. ¿Les suena esa palabra? Es una forma de manipulación del lenguaje que aún sigue teniendo éxito para fines políticos. En aquel entonces, en la era de Lenin, había palabras que inmediatamente silenciaba a cualquier persona que podía debatir o discutir respecto de la situación política que existía en el momento. Todo ello era silenciado por palabras mordaza. Las palabras mordaza de Lenin, que inicialmente podrían significar lo mismo como lacayo o pequeño burgués, en algún momento de la historia encontraron el término fascista, con un significado total y absolutamente contrario a su original. En términos reales, el fascismo es un movimiento político de carácter nacionalista y socialista, fundado por el italiano Benito Mussolini y que tenía unas definiciones fáciles de delimitar. Lo que tuvo muy claro el marxismo-leninismo a partir de Stalin es que eso le era indiferente. Fascismo era la palabra mordaza que permitía manipular el lenguaje y silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil, incluso física, de aquellos que no estuvieran dispuestos a rendirse al estalinismo. Por supuesto que fascista era indiscutiblemente Mussolini, pero también lo era Hitler, aunque no era exactamente un fascista, pero tenía muchos puntos en común con el fascismo italiano. También eran fascistas los de socialdemócratas alemanes, que no estaban dispuestos a rendirse a las órdenes de Stalin. Sin embargo, la llegada al poder en 1933 de Hitler fue facilitada por el hecho de que los socialdemócratas alemanes se convirtieron al socialfascismo por obra y gracia de los agentes de Stalin. Las palabras mordazas de aquel entonces funcionaron, al punto en que hoy fascista se considera a todo aquel que se opone a supuestos, presupuestos o compuestos de la izquierda tradicional y radical. Y es en ese sentido que fascista podría ser Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan e incluso el mismo Papa Juan Pablo II. En otras palabras, de acuerdo con la historia, en la instalación de las palabras mordaza, cualquiera que piense contrario a la izquierda es un fascista. Así, la historia cuenta que la izquierda ha sabido manipular el lenguaje incluso con la creación de organizaciones pantalla,
organizaciones que siempre firmaban manifiestos intelectuales y artistas en favor del gobierno de Stalin, organizaciones pantallas que decidían quiénes eran realmente intelectuales y quiénes eran para la época reaccionarios. En la actualidad vemos una serie de organismos, tanto nacionales como internacionales, que se preocupan de ir validando desde la perspectiva socialista y marxista la discursividad que se utiliza permanentemente en las acciones de propaganda. De ahí, por ejemplo, que tengamos permanentemente en los medios de comunicación palabras ancla que están permanentemente siendo repetidas por activistas y miembros de los distintos medios de comunicación y de una izquierda que busca concientizar a través de la masificación de este lenguaje y someter a las personas. Hoy vivimos en una época paralela a la que describió George Orwell en su obra 1984. Por lo tanto, es importante sugerirles que aquellos que tengan la posibilidad de leer esta gran obra o de buscarla en las distintas plataformas digitales puedan conocerla y hacer el análisis comparativo con lo que hoy el mundo está viviendo. Si le ha gustado este video, agradeceré que lo comparta y lo haga extensible entre sus redes. Es muy importante que otras personas conozcan este tipo de informaciones que permiten construir una opinión más formada y enterada de lo que conocemos como realidad. Denle like al video y suscríbanse al canal activando la campanita. Nos vemos en un próximo video. Esto es Contraproceso.